Y Padre, el recordar, Señor, esos momentos divinos cuando entró, Padre mío, nuestro Salvador a esta tierra, Señor, nos remonta, Señor, a aquellos días cuando, Señor, José y María estaban buscando posada y mi Dios no fue encontrado lugar para ellos en el mesón, Señor, y fueron llevados a un pesebre donde tú, oh Señor Jesús, viniste a este mundo, Señor, de una manera muy humilde, Señor, de una forma en la cual no era digna de un rey de reyes y señor de señores, como lo eres tú. Pero, oh mi Dios, entraste a esta tierra, a este mundo, con el propósito, Señor, no de buscar honor, riquezas, ni buscar un palacio donde, oh mi Dios, llegar, sino buscaste un corazón donde entrar. Y así de esa manera, oh Padre mío, comenzaste obrando y trabajando a través, mi Dios, de las personas que estaban a tu alrededor en ese momento. Gracias, Padre, te damos ahora, Señor, en este tiempo de tu palabra en esta noche, Señor, que sea tu Espíritu el que nos ministre y nos hable y podamos sentir tu presencia, que es lo que más deseamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor las bendiga. Un pequeño comercial antes de dar inicio a nuestro servicio esta noche. Ustedes cuando el Navidad, ¿qué es lo que hacen como familia? ¿Cuáles son los platillos tradicionales de su hogar, de su casa? ¿Qué es lo que ustedes cocinan, verdad? Muchos de nosotros cocinamos pozole, tamales, se hace un buen guiso, una buena cena y se junta ¿a quién? Se junta la familia, ¿verdad? Y compartimos la mesa con ellos. ¿O sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo vamos a hacer nosotros, pero a nivel de iglesia. Lo vamos a hacer el 16 de diciembre, después de la cantata, o sea, del drama navideño y después de la cantata, vamos a tener tiempo como familia para gozar y pasárnosla bonito, ¿no? Comer y disfrutar y tener a nuestros hermanos en Cristo acá, disfrutando de un buen platillo de pozole, de un buen plato de pozole y también de unos buenos tamalitos. Así es de que ya más o menos les adelanté el menú para que se vayan preparando. Si alguien gusta participar y quiere ser parte del apoyo en esa noche, pueden hablar con nuestra hermana Rosario Telles. Ella está a cargo de la comida. Así es de que con ella pueden hablar. Si pueden traer un tamal, pues perfecto. Si pueden traer dos, pues mejor todavía, ¿no? Pero igual, ahí hablen con ella, ella sabrá cómo indicarles y cómo guiarles a hacer lo que sigue. Amén. Gloria a Dios. Ya hasta se me hizo agua la boca. Es el hambre que traigo, ¿verdad? Bueno, pero espero que el hambre de esta noche no sea por los tamales y el pozole, sino por la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a alimentar nuestro espíritu y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Así es de que Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos 1 al 24, es lo que vamos a cubrir esta noche. El tema de hoy es, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Es el tema de hoy. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Es el tema. Cuando estudiamos el capítulo 16 de Primera de Reyes, tocamos el tema que fue Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Estudiamos en el capítulo 14, 15 y 16, miramos una serie de reyes sumamente paganos. Reyes que se alejaron de la voluntad de Dios, reyes que se alejaron de lo establecido en la ley de Moisés para el bienestar y el bien del pueblo de Dios, los cuales se fueron tras sus propios deseos, inventando para sí mismos sus propios dioses. Y comenzaron y adoraron a esos dioses, ante los cuales ellos se postraron y a los cuales ellos adoraron. Miramos que a medida que el tiempo iba pasando, las cosas se iban poniendo, gradualmente se iban poniendo peor y peor y peor y peor. O sea, la situación se hacía un poco más difícil
para la nación. ¿Por qué? Porque un pueblo sin Dios es un pueblo derrotado, un pueblo perdido, un pueblo que no tiene esperanza. Y es exactamente las condiciones a través de las cuales estos reyes estaban llevando a la nación de Israel. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, la escritura nos dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime. O sea, cuando los justos reinan, dominan, cuando los justos establecen la ley de Dios, establecen la voluntad de Dios, hablan acerca de lo que a Dios le agrada, el pueblo se goza. ¿Por qué? Porque hay bendiciones. Hay bendiciones del cielo y es ahí donde el pueblo es feliz, porque está Dios en el medio de ellos. Pero cuando entra un hombre déspota, pagano, idólatra, un hombre que no ama a Dios, sino que se ama a sí mismo, un hombre que no busca hacer la voluntad de Dios, sino hacer su voluntad propia, y no, en vez de amar al pueblo, martiriza al pueblo, lo hace sufrir, continuamente lo tortura de ciertas maneras, de las cuales el pueblo comienza a gemir, comienza a clamar, comienza a quejarse y comienza a clamar a Dios por ayuda. Lo que nos dice en el libro de Proverbios, que el pueblo comienza a clamar a Dios por ayuda, porque ellos sienten el peso de la mano dura del hombre, porque los hombres, no importa quién me digas que, no importa quién tú seas, no me importa lo bueno que me digas que eres, al final del día todos nosotros tenemos algo dentro de nosotros, hermanos, que nos lleva a tratar de imponer nuestra voluntad y hacer lo que creemos nosotros que es correcto. Y es ahí donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, aquellos que amamos a Dios, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y hacernos saber que nuestra actitud, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de dirigirnos a las demás personas no es agradable a Dios. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿somos qué? Somos frenados. Y cuando se nos ponen los frenos, entonces miramos, pensamos, meditamos y decimos: Padre, perdóname, estaba mal, me equivoqué. Y pedimos perdón a la persona o a las personas que ofendimos. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero un hombre que no tiene a Dios, hermanos, es un hombre que hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Miramos al rey Baasa, al rey Ela, al rey Simri, al rey Omri. Y después Omri fue padre del rey Acab, reyes del norte, o sea, reyes de las 10 tribus de Israel. Hombres paganos, hombres que literalmente, gradualmente se iban convirtiendo en personas muy, muy pecadoras, las cuales iban desviando al pueblo y alejando al pueblo de la voluntad de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. La escritura nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa. Asa era el rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Escucha, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal era el rey, era el dios de la prosperidad. Baal era el dios
de la lluvia. Baal era el Dios que literalmente hacía que hubiese en la nación, hubiese en el pueblo alimento, hubiese en el pueblo prosperidad. Ese era el rey, ese era el Dios al cual Acab y su esposa se postraban ante él y adoraban a él y a él ofrecían sacrificios. Y miramos acá literalmente que este hombre nos dice que hizo más pecados que los demás reyes que reinaron antes de él. Y así es lo que así sucesivamente ocurre en la vida del hombre cuando no existe la presencia de Dios en su vida. Lo podemos ver en las distintas generaciones. Por ejemplo, un hombre que ha servido a Dios y ama a Dios y se ha alejado de Dios, aún vive sin Dios, pero vive sabiendo que hay un Dios. Después vienen los hijos de esta persona. Ahora no vive sabiendo que hay un Dios, ahora vive conforme vivió papá y mamá. Y así sucesivamente, y van viviendo conforme al estilo de vida que ellos aprendieron de sus antepasados. Porque la presencia de Dios no existe. Porque el temor de Dios no es parte de su vida, no es parte de su instrucción diaria, no es parte de la disciplina de ellos. Y por ello es que poco a poco, gradualmente, las personas se van alejando ¿de quién? Se van alejando de lo que agrada a Dios, de la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con todos estos reyes. Baasa, podemos ver que siguió tras los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el que hizo 2 becerros de oro. Jeroboam fue el que le dijo a Israel: he ahí tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo: a ellos adorad, postraos ante ellos. O sea, el rey Jeroboam, al hacer 2 becerros de oro, los constituyó como los dioses del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cayó en la trampa del diablo y en las palabras de este rey pagano. Y así sucesivamente podemos ver que todos los demás reyes siguieron el mismo patrón. Siguieron el mismo ejemplo, siguieron la misma enseñanza, siguieron los mismos pasos. ¿De quién? De Jeroboam, primer rey de las 10 tribus del norte, de las tribus de Israel. Y así es como el pueblo se comenzó a alejar de la verdad. Por ello el tema de hoy, iglesia. El tema de hoy es: ahora conozco que eres un varón de Dios. Vamos a mirar un contraste muy grande. Un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque acabamos de estudiar y aprender acerca de todos estos dioses, de todos estos reyes paganos que adoraban dioses hechos conforme a la imaginación del hombre. Ahora vamos a ser introducidos al verdadero Dios a través de un verdadero varón de Dios, de un hombre de Dios. Y este hombre de Dios nos va a llevar a nosotros aquí, hermanos, a caminar en fe, a confiar en Dios, a poner nuestra esperanza en el Señor, no poner nuestros ojos en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. A mirar las cosas conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad del hombre. De esa manera podemos entender que el que obra en la vida del hombre no es el hombre, sino es Dios. Y Dios es el que tiene un plan perfecto trazado para cada ser creado en este mundo. La misma Escritura lo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, la palabra pierda, o sea, se vaya al infierno. O sea, Dios nos dio un plan, trazó un plan. Y Elías, el cual vamos a conocer este día, es parte de ese plan. ¿Por qué? Porque en Elías vamos a mirar un hombre de fe. Un hombre que tenía una relación íntima y personal con Dios, que cuando él hablaba, Dios respaldaba sus palabras. Que cuando él decía las cosas van a ser así, él no las decía porque era un hombre caprichoso. Él las decía porque era un hombre que tenía una relación personal con Dios. Y Dios le respaldaba sus palabras. Le respaldaba todo lo que él creía y decía que se hacía conforme a la voluntad de Dios.
Y eso es lo que vamos a mirar este día. Hoy día vamos a mirar un varón de Dios, un varón de Dios que escucha la instrucción y la obedece. Vamos a mirar a un varón de Dios que muestra compasión. Vamos a mirar a un varón de Dios que se duele con los que se duelen y busca agradar a Dios sobre todas las cosas. Y esta es la clase de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que tú y yo caminemos en fe. Dios quiere que tú y yo, hermanos, pensemos como piensa Dios, caminemos como camina Dios, actuemos como actúa Dios. Que nuestro pensar sea bíblico, que nuestro caminar sea bíblico, que nuestra manera de hablar sea bíblico, que nuestra manera de dirigirnos a las demás personas sea bíblico, nunca conforme a nuestro propio entendimiento, porque somos cortos de entendimiento. Y muchas veces creemos hacer lo correcto y nos equivocamos. Nos equivocamos una y otra vez. Y cuando nos equivocamos una y otra vez, simple y sencillamente terminamos con el zapato en la boca. ¿Por qué, hermanos? Porque no pensamos bíblicamente. Porque no hablamos bíblicamente, porque no actuamos bíblicamente. Es por ello que muchas veces tenemos que andar pidiendo perdón. Muchas veces tenemos que suplicar a las personas que nos comprendan que somos seres humanos, que somos pecadores y un montón de excusas que ponemos, ¿verdad? Después de que la regamos. Pero al final del día tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios, con la mente de Dios y con el corazón de Dios para poder nosotros ser varones de Dios. Y es lo que Dios quiere y lo que Dios busca de nosotros. Por ello el primer punto de hoy, un varón de Dios escucha instrucción y la obedece. Un varón de Dios escucha instrucción y la obedece. En el versículo 1 del capítulo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Las palabras de Elías no son palabras huecas, no son palabras vacías, no son palabras dichas nada más hacia la ligera. Las palabras de Elías son, dice: vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel. Esas fueron las palabras con las cuales el profeta Elías se expresa. Él no dice: hey Acab, ¿sabes qué? A mí se me acaba de dar la gana y ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que haya lluvia en esta región hasta que a mí me dé la gana. Él no lo dice de esa manera. Él simplemente le dice: yo estoy en la presencia de Dios y Dios me acaba de comunicar a mí personalmente que venga y te diga a ti que no va a haber lluvia en esta región, no va a haber lluvia en este lugar hasta el día que Él me diga a mí, que te diga a ti que va a haber lluvia en esta región. Lo que le está diciendo a Él es de la manera en la cual Él se lo está expresando. Y le dice que no va a haber lluvia, no va a haber rocío, no va a haber nada. Va a haber una sequía total, una sequía completa. ¿Por qué? Porque cuando no hay lluvia, pero hay rocío, muchas de las plantas se alimentan con el rocío de la mañana. Muchas de las plantas, antes de que la tierra fuese destruida completamente, como lo podemos mirar en el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 6, podemos mirar que antes de que la tierra fuese destruida por completo, la palabra de Dios nos dice que no había lluvia, no hubo lluvia sobre la tierra. Nadie conocía lo que era la lluvia. ¿Por qué? Porque el rocío regaba todas las plantas de la tierra.
O sea, era una tierra cálida, el mundo era cálido, era un mundo húmedo, o sea, había mucha humedad. Y la humedad era la que alimentaba las plantas, era la que alimentaba el ambiente y no era necesario que hubiese lluvia sobre la tierra. Por ello, cuando Noé viene y le dice a la gente, hey, voy a construir un arca porque dentro de no mucho tiempo Dios va a destruir la tierra con un diluvio. Y decían ellos, tú estás loco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un diluvio? Eso no existe, tal cosa no es posible. ¿Por qué? Porque nunca lo habían visto con sus ojos. Mas Dios le dice a Noé, Noé, yo voy a abrir las cataratas de los cielos y voy a abrir las fuentes de agua de debajo de la tierra. O sea, el agua que está por abajo de la tierra, cuando vino el diluvio, se abrió la tierra y el agua surgió de la superficie de la tierra en tremendos chorros de agua hasta que inundó la tierra completamente. O sea, el agua que estaba en la atmósfera y el agua que estaba abajo de la superficie, toda se juntó e inundó la tierra en su totalidad. En su totalidad. Nos dice que subió el agua por arriba de la superficie más alta, aproximadamente 40 metros de altura. O sea, no había forma de que ningún ser se salvase. Y el agua permaneció sobre la faz de la tierra, casi un año completo. Casi un año completo permaneció el agua sobre toda la faz de la tierra. Por ello, acá cuando Dios le dice a Elías, Elías, anda, ve y encuéntrate con Acab. Ve y encuéntrate con este hombre y dile a él que yo no voy a dejar que venga sobre la tierra agua ni rocío hasta el día que me reconozcas que yo soy Jehová. Hasta el día que tú me digas a mí, ¿sabes qué? Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Haz que llueva, haz que venga agua sobre la tierra para que la tierra nuevamente pueda producir y nosotros podamos sobrevivir. Pero Elías le dijo a él, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué hermoso, Porque él le dice a él, en cuya presencia estoy. Nos habla a nosotros, ¿de qué? Nos habla a nosotros, hermanos, de que el Espíritu de Dios moraba en donde? Moraba en el corazón de Elías. El Espíritu de Dios moraba en el corazón de Elías. Y el día de hoy, el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, en cuya presencia nosotros también estamos. Lo que quiere decir, hermanos, es que todos nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe, hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. La presencia de Dios ha venido a ser parte de nuestras vidas. Y donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, la presencia de Dios va con nosotros. Y Elías lo dice acá, en cuya presencia estoy. Él no le dice, en cuya presencia estuve anoche, Acab. Oh, sí, fui a un lugar desértico y llegué ahí y ahí se me apareció Dios y ahí me reveló que te tenía que decir esto. No, dice él, no. Dios está conmigo. Dios camina conmigo. Dios es parte de mi vida y es parte de lo que yo hago. Por ello le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. No le está diciendo aquí a Acab, Elías no le está diciendo a Acab, yo soy el mero mero. Yo soy el que tiene la palabra de Dios, yo soy el que habla a favor de Dios y lo que se dice aquí, se hace aquí es porque así me parece a mí. No, él le dice, yo simplemente estoy esperando la palabra de Dios, las palabras de Dios, para que entonces vuelva a venir lluvia sobre la tierra. Y lo interesante de todo es lo siguiente, hermanos. La misma Biblia nos dice que Elías en Santiago capítulo 5 versículo 17,
que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea, Elías no era ninguna persona especial. Elías era un hombre tal y como lo somos nosotros, con pasiones, dice acá, semejantes a las nuestras. Semejantes a las nuestras. Dirás tú, bueno, ok, explícamelo mejor porque me gustaría aprender para yo también ser como Elías. Bueno, ¿sabes qué? Si tú quieres también experimentar la misma experiencia que experimentó Elías, tienes que hacer lo que hacía Elías. Elías buscaba a Dios de día, de noche, de madrugada y a medianoche. En todo tiempo estaba buscando a Dios. Estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y no era de los hombres que decía, oh sí, yo voy a ir a la iglesia y ya cumplí con mi compromiso con Dios. No, él decía, yo necesito a Dios en mi corazón, yo necesito escuchar de Dios en todo momento, yo necesito estar con Dios en toda hora. Y él se dio a la tarea de buscar a Dios, de pasar tiempo con Dios, aprender la mente y el corazón de Dios y hablar con la autoridad dada por Dios a él. Es de la manera en la cual él se dirigía. Y lo podemos ver acá en esta porción de la Escritura. Hermanos, la declaración de Elías nos da un entendimiento de la relación que este hombre tenía con Dios. Cuando le dice a Acab, en cuya presencia estoy, tenía una relación muy íntima y muy personal. Cuando vemos a Jesús caminar sobre la tierra, pasaba el día entero ministrando a las personas, el día entero sanando enfermos, el día entero enseñando al pueblo la palabra de Dios, el día entero dando ánimo y consejo y hablándoles a ellos acerca del reino de Dios que se había acercado. Pero cuando llegaba la noche, ponía Netflix y se miraba una película. ¿Es lo que hacía Jesús? Porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? Llegamos de la iglesia y ¿qué es lo que hacemos? Prendemos el televisor, nos miramos una película y ahora sí, ay, qué bien me siento, no fui a la iglesia, ya me miré una película, me siento relajado, ¿no? Una novela, dice Yubi. Pero no era el caso, iglesia. El caso de Jesús era muy diferente. Jesús, cuando terminaba de ministrar todo el día, se iba a un lugar a solas a buscar la presencia de su Padre. A buscar y a orar y a interceder y clamar y gemir y decir, Señor, mira a fulanito, sustanito, que puse mi mano sobre él, sanó, Señor, está sano. Pero ahora que él no se desvíe de tu voluntad, no se desvíe de tus caminos, no se aleje de tu presencia. Que ahora él siga buscándote, sirviéndote y honrándote por el resto de su vida. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor a nosotros. Es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Es lo que miramos en Elías. Es lo que miramos en este hombre de fe. Miramos una relación íntima y personal con su Dios, con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque él buscó a Dios para hacer la voluntad de Dios. Y Dios, a través de él, habló a este rey pagano. En el versículo 2, capítulo 17, versículo 2, nos dice en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿vino a quién palabra de Jehová? A Elías. O sea, Elías estaba sintonizado con quién? Estaba sintonizado con Dios. Sus antenas estaban siempre paradas. Su oído siempre atento a la voz de Dios. Y acá dice que vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí está la clave de nuestra relación con Dios. En estos versículos que acabamos de leer. Porque Dios le da una orden a Elías. Dios le da una orden a Elías. En el versículo 1 miramos a Elías llevar el mensaje de Dios a Acab, rey de Israel. Le da el mensaje y después de que le da el mensaje, Dios habla a Elías y le dice a Elías, apártate de aquí. Apártate del reino de Israel. O sea, él estaba hasta la parte de arriba, en Samaria, es donde se encontraba él. Ahora él tenía que viajar hasta la parte del Jordán, la parte de abajo, cerca de donde colindaba con Judá. Tenía que viajar hacia el sur. Y ahora Dios le dice a él, apártate de ahí. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Dios le está diciendo a él, haz esto que yo te estoy ordenando este día. Simplemente le está dando a él instrucciones. Elías automáticamente se había convertido en un adversario de Acab. ¿Tú sabes lo que es pararse delante del rey y decirle al rey, hey rey, de aquí en adelante se te van a poner las cosas color de hormiga? No va a haber lluvia, no va a haber alimento, no va a haber nada hasta que Dios me indique que yo vuelva a orar para que el agua del cielo nuevamente vuelva a descender. Y eso fue lo que pasó. Se convirtió en un enemigo. Se convirtió en un enemigo de Acab. Ahora Dios no envió a Elías a esconderse porque tenía miedo de que Acab lo matara, sino que Dios, hermanos, quería mostrar a Elías el siguiente paso. El siguiente paso, que es el paso más importante de nuestra vida. Cuando el Señor vino a tu corazón y vino a ser Señor de tu vida, ese fue el mensaje que te salvó a ti la vida, que te salvó, que tu nombre fue el mensaje a través del cual tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. En ese momento, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ese fue el momento cuando Dios te dijo, bienvenido al reino de Dios. Y te dio acceso a su presencia. Y en ese momento tu vida cambió, fue transformada y fue hecha diferente. Pero de ahí en adelante, hermanos, nuestro caminar es un caminar por fe. Un caminar por fe. Todos los días de nuestra vida, cada paso que nosotros damos, lo damos en fe, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él nos dice a nosotros que tenemos que hacer, lo que nos dice que tenemos que hacer en su palabra. Y eso es exactamente lo que está pasando acá con ¿quién? Con Elías. Lo que está pasando con Elías acá en esa porción de la Escritura es simple y sencillamente que Dios está obrando en él para mostrarle a él que él, Dios, tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Por ello, Elías tenía que ir a un lugar a solas para recibir las instrucciones de Dios, el siguiente paso a tomar. Muchas veces cuando tú estás a solas con el Señor, tú y el Señor solamente y las Sagradas Escrituras delante de ti,
Y estás leyendo, y a medida que vas leyendo, llegas a un versículo que literalmente las palabras brincan de la Biblia a tu mente y a tu corazón. Y son las instrucciones que Dios te está dando. El siguiente paso que tienes que tomar. La siguiente decisión que tienes que hacer. Y automáticamente cuando la escritura llega y entra en tu corazón, es ahí donde dices tú, oh Señor, gracias, porque ahora sé qué es lo que tengo que hacer, el siguiente paso que tengo que dar. Y eso es lo que estaba haciendo Dios. Pero para que Dios pudiese darle a él instrucciones precisas, Dios tenía que llevar a Elías a un lugar remoto, a un lugar donde él y Dios solamente pudiesen tener una a una. Ahora no olvides que Dios no te va a enviar a la batalla sin antes entrenarte y prepararte. Lo que le venía ahora a Elías, hermanos, era una tarea muy fuerte y precisa. Tenía que tener mucho conocimiento, tenía que estar convencido que la mano de Dios, tenía que estar convencido que la mano de Dios estaba en el asunto. Estaba en el asunto. De la misma forma que miramos a Jesús enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio en Mateo capítulo 10, versículo 1, donde nos dice la Escritura, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús acá en esta porción de la Escritura, en Mateo capítulo 10, vemos que Jesús está enviando a sus discípulos. ¿A qué? A ministrar a las multitudes, a ministrar a las personas, a liberarlos a ellos de espíritus inmundos, a sanar sus enfermedades y no solamente eso, aliviar todas sus dolencias. Es lo que Jesús estaba haciendo. Dios está preparando a Elías. Lo está preparando para una misión especial, una misión única que solamente que Dios quería hacer a través de este profeta. Si seguimos leyendo en Mateo 10, versículo 5, escucha bien lo que dice entonces. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? ¿Qué les dio? Instrucciones. Les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, a ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrares, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre de ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús, al enviar a sus 12 discípulos a predicar el evangelio, la palabra de Dios, les dio a ellos instrucciones específicas, instrucciones claves para poder llevar a cabo la obra que Jesús les había asignado a ellos. Y Elías no era la excepción. Elías, para poder hacer la obra que Dios le había enviado a hacer, tenía que primeramente ir a un lugar donde él tenía que recibir instrucciones de parte de Dios. Ahora yo te digo lo mismo a ti esta noche. Nosotros no somos la excepción. Nosotros no somos la excepción. Mira,
Ese tiempo en la palabra de Dios es maravilloso, es glorioso, porque aprendemos de lo que el Señor nos dice en ella. Pero mira, cuando Dios quiere hablar a tu corazón, Él lo hace a través del mensaje, pero más lo hace a través de su palabra cuando tú estás a solas con Él y estás leyendo su palabra. Él lo hace de esa manera. Porque aquí, hermanos, dentro de nuestro tiempo de enseñanza y de estudio, pueden haber muchas distracciones. Y somos prontos a distraernos. Si alguien habla o si alguien dice algo atrás de nosotros o enfrente de nosotros, nuestro enfoque, que es en la palabra de Dios, automáticamente se desvía hacia lo que la persona está diciendo o hacia lo que la persona está haciendo. Y nos saca del hilo, nos saca del mensaje. Pero cuando estamos a solas con Dios, es Dios y nosotros y nadie más. El Espíritu Santo está haciendo su obra, nos está enseñando, nos está mostrando, nos está guiando, nos está dando instrucciones para el día, para las cosas que tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios quería hacer con el profeta Elías. En el versículo 6 de Primera de Reyes 17 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Wow! O sea, ¿ven lo maravilloso que es Dios? ¿Ven lo glorioso que es Dios? Ahora, para los judíos, el cuervo es un animal impuro. Y Elías, me imagino que en su mente, por su mente, debe de haber pasado la idea: Señor, ¿cómo yo voy a comer de lo que un ave de rapiña trae en su pico y me lo da a mí para que yo me lo coma? ¿Cómo va a ser posible? Me imagino que por la mente de Elías tuvo que haber pasado. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Elías? Obedeció a la voz de Dios. Muchas veces nos ponemos trabas nosotros. Muchas veces nos ponemos trabas. Muchas veces tendemos a alinear nuestro enfoque, o tendemos a decir: oh, ¿sabes qué? Si fulano, sutano, mengano no está ahí para enseñar, yo no quiero ir, es que no me gusta lo demás, no me gusta lo otro, no me gusta aquello. Estamos nosotros poniéndole trabas a lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, en la vida a través de la vida de otras personas. Y aquí está la clave, hermanos. ¿Por qué? Porque dice acá que Dios envió a los cuervos, dice, y le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, le traían un sándwich cubano todos los días. ¿Te das cuenta? O sea, le traían el pan y le traían la carne, o sea, le traían el sándwich ya hecho. ¿Qué más quería el hombre, no? Y eso Dios le estaba proveyendo a él con lo que a él le hacía falta. Charles Spurgeon bosquejeó 2 puntos de aplicación de este evento, comparando la comida que los cuervos le traían con el alimento espiritual. Primero, reconoció que Dios puede traer una buena palabra hacia nosotros a través de vasos impuros de alguien espiritualmente impuro, como lo es un cuervo. Como lo es un cuervo. Lo podemos ver en la Escritura. Podemos mirar cómo muchas veces Dios usa hombres paganos para hablar a hombres que no tienen, o sea, que no pueden mirar las cosas con los ojos de Dios, y Dios usa hombres que no conocen ni a Dios para darte una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y hacerte ver y entender que Dios está en el asunto, que Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado, su mano te va a sostener, como nos lo dice en Isaías 41:10. No temas ni desmayes, nos dice el Señor. No temas ni desmayes, es lo que nos dice Él. ¿Por qué? Porque yo te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. No podemos nosotros temer ni desmayar. Segundo, que alguien puede llevar alimento espiritual a otros aún permanecer impuro.
Pero ve también cuán posible es para nosotros llevar pan y carne a los siervos de Dios y hacer algunas cosas buenas para su iglesia, y aún son cuervos los que lo hacen. O sea, Charles Spurgeon simplemente está diciendo, hey, no descartes las palabras que alguien te trae, escúchalas, analízalas, y si vienen de parte de Dios, aplícalas, y si no vienen de parte de Dios, deséchalas, hazlas a un lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar a Dios, no escuchar al hombre. Por ello en el versículo 7 dice, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dirás tú, bueno, Señor, que tú no hubieses podido dejar que el agua siguiese corriendo en el arroyo y los cuervos seguir trayendo sándwiches a Elías. ¿No lo hubieras podido hacer? Claro que lo hubiera podido hacer. Pero hermanos, Dios nos enseña a nosotros paso a paso, lección por lección. Nos da a nosotros, como por ejemplo cuando tenemos un catarro, ¿no? Y nos da el doctor un jarabe para la tos. No agarramos la botella completa y no la tomamos toda y decimos, ay, ya, me la tomé, se me va a quitar el catarro. No, tenemos que agarrar una cucharita de medicina todos los días hasta que nos mejoremos. Bueno, Dios de esa manera nos da todos los días, su palabra hasta que vayamos cambiando, hasta que vayamos siendo formados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todos los días nos va moldeando, somos una escultura en bruto, o sea, una piedra en bruto. Y todos los días nos va con el cincel, nos va quitando las imperfecciones hasta formar en nosotros la imagen preciosa y gloriosa de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que reflejemos a nuestro Salvador. Y es lo que está haciendo Él. Por ello dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, ¿crees tú que Elías estaba preocupado porque se le secó el arroyo? Hablando humanamente, ¿crees tú que estaba preocupado porque se le secó el arroyo? ¿Crees tú? A ver, pensemos lógicamente, o sea, seamos sinceros. Ustedes pónganse en los zapatos de Elías. A mí siempre me gusta meterme en la historia. Me gusta ser parte de la historia, o sea, ser uno de los que estaban en la escena. Ponte a pensar en lo que Dios ha hecho en Elías. Dios habló a través de Elías al rey Acab. Se convirtió en enemigo de Acab. Dios le dice a Elías, ve y escóndete en Quiret. Y ahí voy a enviarte, ahí hay agua, y te voy a enviar pan y carne todos los días. Ahora la palabra de Dios nos dice que así como Dios le dijo a él que iba a suceder, sucedió. ¿Crees tú que la fe de Elías menguó por un minuto cuando se le acabó el pan y se le acabó el agua? Para nada. ¿Por qué? Porque ya había experimentado la mano de Dios. Porque nos dice la Escritura que él estaba con Dios, que Dios estaba con él, que Dios caminaba con él y Dios le mostraba a él la voluntad de él. Pero hermanos, esa fe no se alcanza si no llegamos a tener una relación íntima y personal con Dios, si no estamos con Dios. Porque si Dios no está en nuestro corazón, automáticamente cuando se le acabó el agua y dejó de venir el pan y la carne, seguro que cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, ¿para qué me trajiste acá? ¿Cuál fue la razón? ¿Para matarme de hambre? ¿Acaso no fue así como reaccionaron los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto? ¿Acaso no fue así cuando Jonás fue tirado en el mar? ¿No fue así cuando muchos de nosotros estamos pasando por una tribulación o una situación? Siempre le echamos la culpa a Dios. Siempre culpamos a Dios por nuestra falta de fe. Siempre le reclamamos a Dios y le decimos, es tu culpa, Dios. Hablemos sinceramente, hermanos. O sea,
estamos entre hermanos, ¿no? O sea, no somos acá ninguno más santos que otros. Somos santos porque somos apartados para el servicio de Dios, pero somos también pecadores. O sea, todos los días nos quedamos cortos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días le tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días el Señor nos perdona. Y todos los días el Señor nos ayuda en nuestro caminar en esta tierra. Eso es lo que Dios hace, de la manera que Él trabaja. Por ello es que al mirar esta porción de la Escritura y mirar que cesaron las provisiones, cesaron las bendiciones de Dios para Elías, tienes que ponerte a pensar cómo reaccionó Elías. ¿Cómo reaccionó Elías? ¿Y cómo hubieses reaccionado tú en los zapatos de Elías? Si me dices tú que hubieses reaccionado en fe, es porque crees en Dios, tienes una relación íntima y personal con Dios, caminas con Dios y hablas con Dios continuamente y Dios es tu diario vivir. Pero si comienzas a renegar, quiere decir que tu fe está flaqueando. No pasas suficiente tiempo con Dios, no conoces a Dios, no sabes de lo que Dios es capaz y de lo que Dios puede hacer. Es como un autoexamen, hermanos, este versículo para nosotros. Un autoexamen. ¿Por qué razón es un autoexamen? Por el hecho de que si nos mirábamos en una situación similar, que nos vamos a mirar en una situación similar en el futuro, porque ninguno de nosotros somos exentos, el día de mañana cuando lleguemos a este punto, ¿cómo vamos a reaccionar? Si reaccionamos negativamente, quiere decir que nuestra relación con Dios no es fuerte. No pasamos suficiente tiempo con Dios. Pero si reaccionamos positivamente y decimos, Señor, hágase tu voluntad, llegué a este punto, tú me llevarás al siguiente. Así es de que espero en ti. Nuestra relación con Dios es sólida. Sólida. Nuestra relación con Dios es permanente, es fija. Nuestro tiempo con Él es continuo, no mengua ni cesa. Siempre estamos confiando en Él y clamando a Él y pidiendo a Él. Eso es lo que hace la diferencia, iglesia. Lo que nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es un varón de Dios muestra compasión. Un varón de Dios muestra compasión. En el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios le dice a Elías, Elías, se te acabó el agua, se te acabó el pan, se te acabó la carne. ¿Es tiempo de qué? De la siguiente lección. De la siguiente lección. Dios, hermanos, todos los días nos está enseñando. Jesús nos dice a nosotros, en el libro de Juan 14, nos dice que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado, iba a dar su vida por el pecado del hombre, los discípulos le dijeron, Señor, no es posible, ¿cómo tú vas a morir si tú eres bueno? Les dice a ellos, mas yo os dejaré al Espíritu Santo. Os dejaré al Consolador. Dice, Él vendrá y os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, Jesús dejó a ellos, nos dejó a nosotros el Espíritu Santo que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a nosotros a depender de Dios. Y es ahí donde podemos ver a Elías. Elías pasó tiempo a solas con el Señor y le dice el Señor, Elías, es tiempo de la segunda lección. Tiempo de la segunda lección. Y la segunda lección es, te voy a mirar si eres un hombre comprensivo, si eres un hombre que confías en Dios y ayudas a tu prójimo. Es lo que voy a ver de ti. Es el siguiente paso que te voy a enseñar. Por ello le dice a él, levántate y vete a Sarepta. Era tiempo de moverse. Era
este era un movimiento inusual y desafiante para que Elías lo llevara a cabo. Acuérdate que ya había cesado el agua de los arroyos. O sea, ya no había agua en ningún arroyo. Y si no había agua en los arroyos, quiere decir que la tierra había dejado ¿de qué? De producir. Ya la tierra no estaba produciendo. La gente estaba viviendo de las reservas. Estaba viviendo del grano que tenía guardado en sus graneros. Pero no había cosechas. No había cosechas. No había nada. La tierra no estaba produciendo nada para el sustento de las personas. Y ahora Dios le dice a Elías, Elías, levántate y quiero que vayas. ¿A dónde? Quiero que vayas a Sarepta de Sidón y mora allí una viuda, dice, la cual dice, yo le he dado instrucciones de que te sustente. O sea, ese es un desafío sumamente fuerte para Elías. ¿Por qué es fuerte, hermanos? Porque ponte a pensar, en aquellos tiempos el hombre era todo para la familia. La mujer no era vista como una persona que podía negociar, como una persona que podía comprar, como una persona que podía hacer negocios para sostener la familia. Necesitaba de un hermano, papá o el esposo para que la representase y pudiese entonces proveerle lo necesario para su sustento. Y esto acá, en esa porción de la Escritura, nos dice la palabra de Dios. Dios mismo le dice a Elías, le dice a Elías, Elías, quiero que vayas a la casa de una viuda. La verdadera religión, nos dice en el libro de Santiago, es el visitar a los huérfanos y a las viudas y ayudarles a ellos en su necesidad. Esa es la verdadera religión, nos dice la Escritura. Ahora, esta viuda, la cual la palabra de Dios nos muestra aquí esta noche, era una persona que no tenía para vivir. ¿Y cómo Dios lo envía a Elías a una persona que no tiene nada? O sea, es un verdadero paso de fe. Es un verdadero acto de fe el ir a ese lugar. Por ello, acá Dios lleva a Elías a una tierra de gente idólatra para empezar. Y segundo, lo lleva a la casa de una viuda. Lo lleva a la casa de una viuda. Esa mujer era de la misma región, o sea, de la misma tribu, de la misma gente. Del mismo linaje de la esposa del rey Acab. Era del mismo linaje de ella. En el libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos dice, porque le fue ligera cosa andar con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, dice, hija de Edal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y fue Acab. O sea, esa mujer, la viuda de Sarepta, era de un pueblo gentil, de un pueblo no judío. Y ahora Dios le dice a Elías, Elías, voy a seguir probando tu fe. Creíste en mí y te alimentaste de la boca de los cuervos. Ahora te voy a llevar a la casa de una mujer
quiero la televisión, quiero acomodarme, ¿no? Quiero acomodarme acá. O sea, es lo que en la mente de uno, ¿no? Cabe que dice así, ¿no? Y dice acá la escritura que ella le habló ¿a quién? Le habló a ella de esa manera. Tan importante es para nosotros esta lección, tan importante es para nosotros esta lección, que Jesús usó a esta mujer para dar una lección a aquellos los cuales lo estaban escuchando en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 15. Si vas conmigo a Marcos 2:15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a qué? A pecadores. He venido a buscar a pecadores. Ahora, para seguir ese mismo contexto, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 24. Lucas 4:24 y dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. O sea, Jesús les dice a ellos, ustedes se quejan de que yo me asocio con pecadores, me asocio con publicanos, me asocio con personas que ustedes ante sus ojos están impuros, y ustedes no miran lo que Dios hizo a través de Elías, que envió a su profeta, a su vocero, aquel que hablaba la palabra de Dios, a la casa de una mujer impura de acuerdo al corazón de ellos. Es una gran lección para nosotros. Una gran lección porque podemos ver que Dios no está en ningún momento, hermanos, buscando hombres perfectos para hacer su voluntad. Dios está buscando hombres con corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y es lo que Dios busca y quiere en cada uno de nosotros. Lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos, es un corazón contrito y humillado. Un corazón que diga, Señor, heme aquí, envíame, haz de mí conforme a tu voluntad. Pásame a través de todas y cada una de las pruebas que tú me quieras pasar. No importa, Señor, no importa. Yo estoy dispuesto y lo voy a hacer porque me llamas tú a qué? Me llamas tú a hacerlo. Y es lo que yo quiero hacer. Continuando en el versículo 10 de Primera de Reyes 17. Nos dice en Primera de Reyes 17:10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero mira la condición de esta mujer. La condición de esta mujer dice que estaba ahí recogiendo leña. Estaba recogiendo leña. ¿Para qué? Para cocinar, ¿no? Me remonta a mis tiempos, cuando mi papá y mi mamá me mandaban a la leña. Cargaba mi burro de leña y lo traía para la casa para cocinar, para hacer las tortillas, los tamales y el pozole para el día 16 de diciembre, ¿no?
Así es de que, ya ven, ya fui por la leña. Pero igual, ¿no? Esta mujer andaba buscando leña. Y aquí vemos a Elías tomar un paso de fe. Ahora, nota bien lo que viene en el siguiente versículo. En el siguiente versículo que vamos a leer, en el versículo 12, dice, y ella respondió. Escucha, ella respondió. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, Dios envía a Elías a la casa de una mujer que no tiene nada. No tiene nada la mujer, no tiene nada que ofrecerle. Y Elías le dice, dame agua. Pues, ¿de dónde si no ha llovido? Dame pan, pues, ¿de dónde si no tengo harina? O sea, le dice, mira, solamente me queda una migaja de harina solamente, es lo único que hay. Y ahora dice, yo iba a buscar 2 leños para cocinarlo, comérnoslo y dejarnos morir. ¿Cómo trabaja Dios? Dios trabaja en formas muy misteriosas. ¿Por qué trabaja Dios en formas muy misteriosas? Porque Dios, hermanos, nos va a hacer a nosotros ejercitar nuestra fe. Y Dios estaba haciendo ejercitar la fe de Elías y la fe de esta mujer. Ahora me gustan las palabras de ella. Porque cuando miró a Elías y al mirar a Elías, reconoció que era un judío. Y reconoció que era un judío. Y inmediatamente dijo, yo sé que el Dios de los judíos es un Dios vivo. El Dios de los judíos es el Dios verdadero. Y por ello dice a él, vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Él no dice, por Baal te digo que no tengo nada. Por Asterot te digo que no tengo nada. O sea, ella no dice de esa manera. Ella dice, vive Jehová tu Dios. Porque en Dios solamente hay esperanza, en el Dios de Israel. Versículo 13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Wow! ¡Qué mensaje más poderoso! Podemos ver la mano de Dios en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque Elías fue enviado por Dios y Dios había preparado el corazón de esta mujer para recibir al varón de Dios. Y cuando tú juntas las dos cosas, las unes, ensamblan perfectamente, porque ambos estaban ¿qué? Confiando en Dios, confiando en la voluntad de Dios. Para terminar, el tercer punto de esta noche, un varón de Dios se duele con los que se duelen. Y ahí se va a quedar, porque no tenemos tiempo y hay mucho lo que hay que cubrir. Los dejo con las ganas, porque ¿sabes qué? Aún nos falta mucho. Y lo que sigue es un milagro de Dios. Y no quiero apresurar el milagro de Dios nada más para terminar el capítulo. Amén. Así es de que pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo en su palabra. Y vamos a entonar una última alabanza y así nos damos por despedidos. Padre, gracias. Oh Señor, qué tiempo más precioso en tu presencia. Oh Padre mío, qué manera de mirar a un hombre de fe, confiar en un Dios santo, justo y verdadero,
Y qué lección para nosotros, Padre, porque no solamente lo miramos en la vida de Elías, sino que lo miramos en la vida de Jesús. Lo miramos, Padre mío, en nuestro caminar, cómo nos estás enseñando a depender de ti, Padre. Porque quizá vengan en el futuro tiempos de sequía. Quizá vengan tiempos, Padre mío, en que el pan escasee. Quizá vengan tiempos en que el agua escasee. Padre, pero tú nunca nos dejarás ni nos desampararás, sino que proveerás para nosotros conforme a tu beneplácita voluntad, mi Dios. Gracias, Padre. Eres bueno y maravilloso y te amamos con todo nuestro corazón. Y esta noche te damos la honra y la gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.